Muy bien, nos encontramos nuevamente entonces para la segunda sesión de la semana y vamos a hablar en esta oportunidad acerca de algunas enfermedades del intestino. Muy bien, hemos conversado a lo largo del curso, sobre todo en esta segunda parte, algunas patologías que corresponden a esto y en esta oportunidad vamos a complementarlas. Muy bien, como logro al finalizar la sesión, el estudiante debe comprender el desarrollo de algunas enfermedades intestinales importantes en base a los conocimientos de la estructura y la fisiología normal. Muy bien, definamos primero algunas generalidades. La diarrea es el aumento de volumen, frecuencia y fluidez de las heces. Puede ir acompañado de náuseas, vómitos, fiebre, pérdida de peso, malestar general. Es en realidad una alteración muy frecuente en las enfermedades intestinales, infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, etc. Y en los niños es una causa común de morbimortalidad porque puede producir la deshidratación. Ok. Etimológicamente, diarrea lo que significa es flujo a través. ¿Ok? Se considera diarrea a una pérdida de más de 200 mililitros aproximadamente al día. Es decir, ¿se acuerdan? En la sesión pasada hablamos de que la composición de las heces es en volumen de líquido aproximadamente 100 a 200 mililitros por día. Puede llegar a ser hasta 14 litros al día según algunos textos, en el caso de las diarreas secretorias, y en casos severos puede haber incluso colapso cardiovascular, choque hipovolémico e incluso la muerte. En estos cuadros diarreicos severos, entonces lo que se va a producir es un descenso del volumen de líquido extracelular, del volumen intravascular, llevando a un descenso de la presión arterial. Los barroreceptores y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona que ustedes conocen tratarán de restablecer obviamente la presión arterial, pero estos esfuerzos serán inútiles si el volumen de líquido perdido desde el tracto gastrointestinal es demasiado grande o si las pérdidas se producen con demasiada rapidez. Además del colapso circulatorio, otros trastornos provocados por la diarrea guardan relación con los electrolitos concretos perdidos por el organismo en el líquido diarreico. Concretamente, podemos hablar, por ejemplo, del bicarbonato y el potasio. El líquido diarreico tiene una concentración relativamente elevada en bicarbonato, ya que los líquidos segregados en el tracto gastrointestinal también lo tienen, por ejemplo, los jugos salivales, pancreáticos, intestinales. La pérdida de bicarbonato entonces se hace mayor respecto a las pérdidas de cloro. Entonces, si tenemos pérdidas de bicarbonato, estaremos en una situación de acidosis metabólica. En relación al cloro, entonces, la concentración de cloro, pese a la pérdida, va a ser mayor en la sangre, lo que llamamos acidosis metabólica hiperclorémica. El líquido diarreico tiene también una concentración elevada de potasio, sobre todo si ésta se produce a nivel del colon, debido a la secreción, ¿no es cierto?, del potasio a este nivel, con dependencia eh, lo que depende del ritmo del flujo de las heces. Las pérdidas excesivas de potasio entonces desde el tracto gastrointestinal van a producir hipopotasemia o hipocalemia. Muy bien, los mecanismos de la diarrea, entonces vamos a tener diarreas que se dan por mala absorción provocada por una absorción de nutrientes inadecuada. Se asocia a esta torrea y se alivia generalmente con el ayuno. ¿Ok? Y son bastante frecuentes. Luego tenemos las diarreas osmóticas, como la que se observa en la deficiencia de la lactasa, en la cual se producen fuerzas osmóticas ejercidos por aquellos solutos que no son absorbidos, como la lactosa, en este caso. El líquido diarreico entonces llega a tener una concentración de más de 50 milosmoles superior a la concentración plasmática. Y este cuadro se da con el ayuno generalmente. La diarrea secretoria se caracteriza por unas heces isotónicas y persistentes durante el ayuno. ¿Ok? Generalmente se tratan, como hemos visto la vez pasada, de una secreción excesiva a nivel de las criptas del Lieberkühn. Y la diarrea exudativa se debe a una enfermedad inflamatoria y se caracteriza por heces purulentas o sanguinolentas en los casos de infecciones generalmente, ¿no? Y esta obviamente también se va a mantener durante el ayuno. Las diarreas con mala absorción pueden tener alteraciones a cuatro niveles. Entonces, cuando hablamos de diarreas por mala absorción, vamos a ver que estos cuatro niveles se relacionan todas a la absorción de micronutrientes. Por ejemplo, tenemos la digestión intraluminal, durante la cual proteínas, hidratos de carbono y grasas tienen que degradarse hasta la forma absorbible. Se da principalmente por enzimas pancreáticas. La digestión terminal, siempre que hablemos de terminal nos estamos refiriendo a las vellosidades. Esta consiste en la hidrólisis
gracias a las disacaridasas, peptidasas respectivamente, hablando de hidratos de carbono o proteínas, en el borde en cepillo de la mucosa del intestino delgado. Luego tenemos los defectos que se dan a nivel de transporte transepitelial, es decir, en el pasaje de los nutrientes, nutrientes, líquidos y electrolitos a través del epitelio del intestino delgado, con el consiguiente procesamiento de los mismos, ¿no? Entonces el defecto se da a este nivel transepitelial. Y luego al último tenemos los efectos que pueden darse a nivel de transporte linfático de los lípidos que tienen que ser absorbidos. ¿Ok? En muchas enfermedades por mala absorción predomina un defecto de estos o varios de estos defectos, ¿no? Pero en general contribuye a síntomas y signos de mala absorción de nutrientes y secreción intestinal excesiva, con flatos, dolor abdominal, pérdida de peso, ¿ok? Una absorción inadecuada de vitaminas, de minerales que pueden provocar incluso anemia, deficiencia de del complejo de la vitamina B, cuadros de hemorragia si tenemos deficiencia de vitamina K, por ejemplo, que es una vitamina liposoluble, osteopenias o tetanias por alteraciones en la absorción de calcio, por alteraciones de la vitamina D, neuropatías en los casos de la vitamina B12. ¿Ok? Eh, Son algunos de los trastornos que pueden darse por estas diarreas asociadas a la mala absorción. En este cuadro tenemos, por ejemplo, algunas enfermedades o algunos de los defectos que pueden darse a estos diferentes niveles. Por ejemplo, la enfermedad celíaca o la espura tropical, que tiene que ver con la alteración de las vellosidades. Vamos a tener alteraciones de la digestión terminal, básicamente. También vamos a tener aquí en las enteropatías autoinmunitarias con lesiones de la mucosa, lesiones del epitelio y de las microvellosidades obviamente, o deficiencia de disacaridasas como la lactasa. Entonces hablamos de digestión terminal también. En el caso de este de la digestión intraluminal, por ejemplo, la que se tiene que dar a través de enzimas digestivas. Tenemos la pancreatitis crónica, la fibrosis quística, la mala absorción primaria de ácidos biliares, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vemos aquí algunos ejemplos que podemos ver, ¿no? Que podemos ver como ejemplos de alteraciones a diferentes niveles. Muy bien, la diarrea osmótica se debe a la presencia de solutos no absorbibles a nivel intestinal. La deficiencia de lactasa es un ejemplo bastante típico de este caso. La presencia de lactosa entonces produce un incremento de la presión osmótica intraluminal reteniendo agua. A su vez, la lactosa, por ejemplo, es utilizada por las bacterias, los que van a producir productos como el metano en su metabolismo, ¿ok? De tal manera que se produce no solamente metano, sino también ácidos orgánicos. Por eso es que estamos hablando de una diarrea que es ácida en realidad, ¿no? Y produce bastante irritación, sobre todo en los niños que tienen estos cuadros. La diarrea de tipo secretoria, eh, en las cuales vamos a tener una secreción excesiva de las células intestinales de la cripta, a nivel de la cripta intestinal, son producidas por el vibrio cólera, por ejemplo, y algunas formas de Escherichia coli. Estas van a producir diarreas muy voluminosas que producen rápidamente un choque hipovolémico por la gran cantidad o gran volumen de los cuadros diarreicos y muerte, obviamente, si estos cuadros no son corregidos. El germen de vibrio cólera es una bacteria gram negativa con forma de coma, como estamos viendo aquí. Este germen se transmite principalmente por beber agua contaminada, se encuentran los alimentos contaminados, se observa una marcada variabilidad estacional, es decir, es más proclive encontrarlos o que se desarrolle en las temperaturas cálidas. Y los únicos reservorios animales son el marisco y el plancton, que son las formas mediante las cuales puede llegar hacia los alimentos o hacia el agua contaminados, ¿no? Muy bien, aquí esto lo vimos la vez pasada, en la sesión pasada. A pesar de la diarrea grave, estos gérmenes, como el vibrio cólera, no son invasivos y se quedan en la luz intestinal. Sin embargo, la responsable de la enfermedad es la enterotoxina, que es formada por, aquí estamos, la enterotoxina formada por esta bacteria. Está constituida o tiene 5 subunidades beta y una subunidad activa que es la subunidad A. Esta subunidad A es transportado hacia la luz del enterocito, ¿okay? Pasa hacia el citosol, donde interacciona para activar una proteína G. ¿Okay? La proteína G
la GS, ¿ok? Activa esta subunidad GS y a su vez, gracias a esta activación, hace posible la activación de una adeninato ciclasa. ¿Ok? Este adeninato ciclasa lo que va a llevar es a la transformación de ATP en AMP cíclico intracelular. El incremento de este AMP cíclico va a producir la fosforilación de los canales reguladores de cloro. Estamos hablando de los canales FTR, los cuales se van a abrir masivamente y van a permitir la salida de cloro. ¿Ok? Al salir o al acumularse el cloro a nivel extracelular, esto va a generar un gradiente osmótico que va a atraer hacia la luz intestinal, el agua y el sodio, de tal manera de que se va a producir una pérdida de cloruro de sodio y agua en volúmenes masivos. ¿Ok? Y esto es el sustento de lo que es la diarrea secretoria en el caso del cólera. Muy bien, el otro caso es la diarrea exudativa, la cual está producido por microorganismos que dañan la mucosa colónica, que se caracteriza por una diarrea con moco y sangre clínicamente y son muchos cuadros de diarrea al día de poco volumen cada uno, ¿no? Y caracterizados por la presencia de moco y sangre. Muchas veces se acompaña de fiebre, malestar general y las causas, por ejemplo, pueden ser dadas por la shigella, la Escherichia coli o la ameba. Dentro de los síndromes de mala absorción, entonces tenemos que recordar el sprue tropical, por ejemplo, que tiene causa desconocida, pero tiene una buena respuesta a antibióticos, por ejemplo. La enfermedad de Whipple, que está producida por infección por el Troperima whipplei, el sprue celíaco, la deficiencia de disacaridasas, como la que acabamos de ver, a beta-lipoproteinemia y la insuficiencia pancreática. Entonces, todos ellos van a llevar a una mala absorción al final. Muy bien, este es un cuadro histológico que lo que nos está demostrando es a la microscopía de luz, en el caso del intestino delgado, un infiltrado masivo de macrófagos. Entonces, cada célula que estamos viendo aquí son macrófagos. Ahí está el núcleo, el citoplasma. ¿Ok? Son macrófagos que tienen un citoplasma microvacuolado, reciben el nombre de macrófagos espumosos. ¿Ok? Y está prácticamente masivamente presente en la capa en el epitelio mismo, ¿cierto? En la lámina propia del epitelio intestinal. ¿Okay? Entonces esto caracteriza a la infección por este microorganismo llamado Troperima whipplei en el caso de esta enfermedad, ¿no? La enfermedad de Whipple. Okay. Esta es una bacteria que pertenece al grupo de las actinobacterias. ¿Okay? Esta bacteria es aerobia, puede encontrarse tanto a nivel intracelular como extracelularmente. Se desconoce en realidad su mecanismo de transmisión, aunque se postula de que debe ser por vía oral para producir síntomas digestivos. ¿Okay? La bacteria atraviesa las células epiteliales desde la luz intestinal, cruzando la membrana basal y propiciando una respuesta de todos estos macrófagos. ¿Okay? Porque los macrófagos tienen capacidad fagocitaria, entonces van a fagocitar a todos estos elementos bacterianos. Los síntomas pueden darse de diferentes niveles, por ejemplo, pueden ser de tipo gastrointestinal. En este caso van a haber dolor abdominal, diarreas, los cuadros diarreicos pueden superar los 8 deposiciones por día, sangrado gastrointestinal, pérdida de peso en el 95% de los casos. Debido a que esto produce mala absorción. Y en el sistema nervioso central, por ejemplo, puede producir cambios de conducta, demencia, ataxia, afectación de paredes craneales. Cuando afecta el pulmón y la pleura, por ejemplo, podemos tener dolor pleurítico, en el caso del corazón, incluso lesiones valvulares. Bueno, un cuadro clínico bastante sistémico, con afectación de varios órganos y sistemas, ¿no? Otros síntomas que se pueden dar son en los ganglios linfáticos, agrandamiento del mismo ganglios linfáticos, hiperpigmentación de la piel, adenopatías, etcétera, ¿no? Ok, y en el hemograma podemos encontrar anemia microcítica normocrómica o microcítica hipocrómica por consecuencia de mala absorción. También podemos encontrar leucocitosis y otros hallazgos como hipoalbuminemia, también por mala absorción, hipocolesterolemia, hipocalemia y prolongación del tiempo de protombina por los déficits de nutrición de las vitaminas liposolubles, en este caso vitamina K.
Muy bien, este otro cuadro histológico lo que nos está mostrando es, son las vellosidades intestinales, es decir, es un corte histológico de intestino delgado. Tenemos aquí los enterocitos con la chapa estriada en la parte más superficial y los goblet cell o células caliciformes. Entonces lo que nos llama la atención es esto de aquí. Okay, entonces lo que observamos son estas vacuolas blanquecinas abundantes dentro del epitelio, o perdón, dentro de la mucosa intestinal. Okay, y este cuadro corresponde a una abeta-lipoproteinemia. Es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por la incapacidad de secretar lípidos, ¿okay? Estos lípidos, sobre todo triglicéridos, desde los enterocitos. Aunque es infrecuente, se describe porque es un ejemplo de defectos de transporte transepitelial, y esto va a inducir a una mala absorción que determina que los enterocitos no puedan exportar estas lipoproteínas a través de los kilomicrones. En consecuencia se produce acumulación de estos monoglicéridos, de estos triglicéridos en las células epiteliales, ¿okay? Lo que se traduce en estas vacuolas llenas de lípidos, ¿okay? Dentro del enterocito intestinal. La habitalipoproteinemia puede debutar en la lactancia, y el cuadro clínico está determinado por retraso en el crecimiento, porque lleva mala absorción obviamente, la diarrea, la esteatorrea, ¿okay? La incapacidad de absorber ácidos grasos esenciales, ¿okay? Produce además deficiencias, por ejemplo, de vitaminas liposolubles, ¿no? Muy bien, la enfermedad celíaca, esta es una enteropatía sensible al gluten. Es una enfermedad autoinmunitaria de base genética que se produce por la ingesta de alimentos con gluten, como el trigo, el centeno, la cebada. Su prevalencia es aproximadamente 1% en Europa, y la diarrea se corrige obviamente al retirar el gluten de la dieta. Muy bien, cuando vemos esta imagen de manera sencilla, por ejemplo, podemos decir que la enfermedad celíaca es una reacción inmunitaria intestinal frente al gluten. ¿Ok? Este gluten que se encuentra en los granos de trigo y otros similares que hemos mencionado es digerido por enzimas luminales y enzimas que están en el borde en cepillo para liberar aminoácidos y péptidos. Entre estos péptidos vamos a encontrar un péptido de 33 aminoácidos llamado gliadina. ¿Ok? La tenemos aquí. Esta gliadina es resistente a la degradación por las proteasas gástricas, pancreáticas y del intestino delgado, y la desaminación de la gliadina es producida por una transglutaminasa tisular, que estamos viendo aquí, ¿ok? La transglutaminasa tisular, que la va a desaminar. A continuación, esta gliadina desaminada va a interactuar con el HLA-DQ2 o el HLA-DQ8 en las células presentadoras de antígeno. ¿Ok? Tenemos una célula presentadora de antígeno. ¿Ok? Entonces, eh, una vez que una vez que hay interactuado con estos HLA en las células presentadoras de antígeno, estos son presentados a las células T CD4. Estos linfocitos T van a elaborar citocinas que posiblemente contribuyan a las lesiones de la mucosa, como el interferón gamma que estamos viendo aquí, ¿okay? Y alteraciones citopatológicas que se dan a nivel de la mucosa. Y a continuación se produce una respuesta típica de los linfocitos B. Lo que van a hacer es incluir la producción de anticuerpos antiglutaminasa tisular, no solamente antiglutaminasa tisular, sino también anticuerpos antigliadina desamidada, no sé, y también también pueden incluso, o se ha descrito, anticuerpos antiendomicio. ¿Okay? Por eso es que algunas enfermedades cardíacas también se han relacionado con el espuro de celíaco. Muy bien, además de los linfocitos T CD4, se producen una acumulación de linfocitos CD8. ¿Okay? Entonces, estos linfocitos CD8 se van a depositar dentro del epitelio, y estos pueden expresar a su vez estos receptores NGK2D. ¿Okay? Estos linfocitos se hacen citotóxicos y van a destruir los enterocitos, que tras ser destruidos por distintos factores como factores de estrés, estos enterocitos, debido a estas lesiones, van a expresar en su superficie una molécula MIC-A, una proteína que se parece a la HLA de clase 1, ¿okay? Que es reconocido, y este MIC-A que vemos aquí en amarillo va a ser reconocido por este receptor NKG2D, de tal manera de que este,
las lesiones que van a producir estos mecanismos inmunitarios pueden incrementar el desplazamiento de péptidos de gliadina a través del epitelio, cuya desaminación es producida por la transglutaminasa tisular nuevamente, lo que perpetúa o va a perpetuar este ciclo de la enfermedad. Entonces, casi todos los pacientes con enfermedad celíaca son portadores de estos alelos HLA-DQ2 o HLA-DQ8 de clase 2. Asimismo, se ha descrito la asociación entre la enfermedad celíaca y otros trastornos inmunitarios como la diabetes tipo 1, tiroiditis o el síndrome de Sjögren, por ejemplo. Los cambios morfológicos que vamos a ver que se van a dar a nivel de la mucosa intestinal son básicamente atrofia de vellosidades. Cuando decimos atrofia significa disminución de la altura de las vellosidades, agrandamiento de las criptas, ¿okay? Se agrandan las criptas, y linfocitosis intraepitelial, es decir, la presencia de más linfocitos o presencia de mayor cantidad de linfocitos dentro del epitelio intestinal. La marcada atrofia de las vellosidades entonces produce un síndrome de mala absorción y diarrea crónica en este tipo de pacientes. Aquí tenemos, esto es intestino delgado. Estamos viendo algunas células caliciformes y la presencia de las criptas intestinales. Entonces, como habíamos mencionado, hay agrandamiento de las criptas porque lo que tratan de hacer es compensar la pérdida de las vellosidades. Entonces, recuerden que a nivel de las criptas tenemos también las células con capacidad de división mitótica, las células madre. Además vemos la ausencia de o aplanamiento de las vellosidades intestinales que deberían estar aquí en la porción superior. No vemos las vellosidades, entonces se han atrofiado. Y además observamos cómo hay un infiltrado importante de células inflamatorias, sobre todo linfocitos, que están presentes a nivel de la lámina propia, ¿no? Que es característico de esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, un porcentaje de los adultos tienen una enfermedad silente. ¿Qué significa silente? Que tienen atrofia de vellosidades y también tienen anticuerpos, ¿okay?, manifestados en esta enfermedad, pero sin molestias. Podemos tener también un cuadro en el cual tenemos una enfermedad latente, en la cual vamos a tener la presencia de anticuerpos, ¿okay?, en la sangre, pero no hay atrofia de vellosidades. O podemos tener la manifestación clínica en los pacientes que sí tienen las molestias, en las cuales van a presentarse diarrea crónica, baja de peso, distensión abdominal, anorexia, pérdida de la masa muscular. Okay. En algunos casos se puede desarrollar incluso lesiones cutáneas, bulosas, pruriginosas, que se han llamado dermatitis herpetiforme, como si fuera el herpes, que puede manifestarse los síntomas también de manera clásica entre los 6 y los 24 meses de edad, porque es la edad en la cual se puede introducir en la dieta, por ejemplo, el gluten. Entonces se cursa igual con irritación, distensión abdominal, anorexia, diarrea, retardo en el crecimiento. Okay. Otras enfermedades que pueden asociarse al espurue celíaco, ¿okay?, por ejemplo, son las neoplasias. ¿Okay? Bastante relacionado con las neoplasias del tipo linfoma, debido a que hay una infiltración bastante marcada de linfocitos T. Entonces los linfomas de células T o de linfocitos T se pueden asociar a esta enfermedad. Además, otras que se han descrito son el adenocarcinoma del intestino delgado, también en las enfermedades de tipo celíaca. Dentro de las enfermedades parasitarias, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar a la giardiasis. La Giardia lamblia, como estamos viendo en este esquema, es un protozoo flagelado, también denominado Giardia duodenalis. Este es responsable de la infección parasitaria más frecuente en el ser humano y se transmite a través del agua, con los alimentos contaminados, a través de alimentos contaminados con materia fecal. La infección se puede producir tras ingerir solo 10 quistes de este protozoario. Dado que estos resisten el cloro, la Giardia es endémica en los suministros rurales y públicos con agua no potable. En el entorno ácido del estómago se produce entonces, una vez que uno ingiere los quistes, la rotura de estos quistes y la liberación de los trofozoitos. Lo que estamos observando son trofozoitos específicamente en esta microscopía electrónica también. Estos trofozoitos, tras la respuesta a la inmunoglobulina A secretoria que está presente y de la interleuquina 6 de la mucosa, van a ser eliminados. Son elementos importantes para la defensa contra la Giardia lamblia. Sin embargo, en los pacientes inmunodeprimidos o con agamaglobulinemia o malnutridos, se suele producir la afectación bastante frecuente, incluso a veces grave, por la giardiasis.
entonces escapan a la inmunidad, escapan a la eliminación gracias a la inmunidad y una característica que va a tener es de que puede persistir durante meses o años y provocar síntomas intermitentes. La infección por Giardia reduce la expresión de las enzimas del borde en cepillo. Recuerden que el borde en cepillo lo tenemos a nivel de las microvellosidades. Y esto entonces, esta disminución de la expresión de estas enzimas en el borde en cepillo, incluyendo por ejemplo la lactasa, causada por daño de las microvellosidades, y este daño se produce por apoptosis o por muerte de los enterocitos del intestino delgado. Y esto se produce gracias a que estos trofozoitos de la Giardia lamblia no invaden la mucosa, sino lo que van a hacer es adherirse a la mucosa intestinal, adherirse a los enterocitos, de tal manera de que van a producir daño de las microvellosidades con atrofia de las mismas. Clínicamente, entonces la diarreasis se va a caracterizar por una diarrea aguda o crónica y va a producir de hecho mala absorción. Okay, aquí estamos viendo una imagen, un corte histológico justamente de intestino delgado, en la cual observamos claramente los enterocitos y el borde en cepillo, las microvellosidades, y cómo vamos a encontrar aquí de manera adoptando esta forma piriforme que es característica de este protozoario flagelado. Entonces la presencia de estos que están aquí, no invadiendo la mucosa, sino lo que van a hacer es adherirse prácticamente a las vellosidades, produciendo atrofia de las microvellosidades, ¿no? De tal manera que esto lleva a mala absorción de los nutrientes. Bien, el infarto intestinal. Dentro del infarto intestinal, entonces, esto se debe a una poca perfusión sanguínea. ¿Okay? Entonces hemos estudiado cómo es la circulación sanguínea en el intestino delgado. Esta poca perfusión sanguínea o la oclusión de las arterias mesentéricas superior e inferior es la causante del infarto. ¿Okay? Si es por poca perfusión, entonces el infarto, podemos hablar de infarto mucoso, infarto mural. ¿Okay? Si es que la perfusión está todavía persistente, pero con poco volumen. El infarto mucoso, solamente la mucosa se infarta. En el infarto mural, la mucosa y la submucosa son infartadas, pero si la oclusión es completa de la arteria, vamos a tener un infarto transmural, es decir, todas las capas se van a infartar. Aquí estamos viendo un esquema, por ejemplo, para ver las causas que pueden llevar a una oclusión arterial o una disminución del flujo sanguíneo. Podemos hablar de las trombosis en el caso, por ejemplo, de que se forma una placa ateromatosa con síntomas crónicos básicamente, hasta ocluir completamente el vaso. El embolismo arterial en la cual se desplaza una placa ateromatosa o se forma un coágulo que viaja a través de la sangre y va a producir una obstrucción de la arteria. Isquemia mesentérica no oclusiva, es decir, no tenemos un cuadro oclusivo en realidad, sino lo que va a haber es una disminución importante del volumen sanguíneo a nivel sistémico. O tenemos la trombosis venosa de las venas mesentéricas. ¿Okay? Entonces, la causa más frecuente de estos eventos isquémicos lo constituyen, por ejemplo, los embolismos arteriales, ¿no? Generalmente en pacientes que tienen antecedente de cardiopatías, ¿no? Como la fibrilación auricular. En segundo lugar, tenemos las trombosis arteriales y con frecuencia estamos refiriéndolos a la arteria mesentérica superior. Aquí vemos en un ejemplo otros mecanismos en la que pueden llevar a esta isquemia de manera aguda. Por ejemplo, son las volvulaciones. Vean ustedes cómo se produce una torsión sobre su eje, ¿okay? Y esta torsión va a llevar a su vez a una torsión también de los vasos o una oclusión de los vasos sanguíneos, ¿no? A este nivel. Okay, aquí tenemos una herniación en la cual se produce el enclaustramiento de un segmento de asa intestinal, obviamente, y esto puede llevar incluso a una disminución aguda o repentina de la vascularización sanguínea, este nivel. Aquí estamos observando justamente una asa intestinal que ha sido bastante afectada por una disminución de aporte sanguíneo, ¿no? En el caso de un vólvulo o de una hernia, como estamos mostrando. Muy bien, entonces la gravedad de la lesión puede ir desde un infarto mucoso, un infarto mural o un infarto transmural. Aquí estamos viendo, por ejemplo, las capas del intestino, ¿no? Para ponerles el ejemplo, aquí tenemos la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. ¿Okay? Entonces, infarto de la mucosa, solamente compromiso de la mucosa. Infarto mural, mucosa y submucosa, y el infarto transmural, todas las capas del intestino, obviamente con riesgo a perforación intestinal.
Muy bien, aquí estamos viendo, por ejemplo, cortes citológicos en la parte superior, una mucosa intestinal, intestino delgado, obviamente, porque estoy viendo las vellosidades intestinales normal, y aquí tenemos un intestino grueso, también normales. ¿Ok? Vemos, y aquí lo que estamos viendo es un infarto, ¿ok? Un infarto mucoso del intestino delgado, entonces en la cual vemos que ya no existen con claridad o no se pueden definir con claridad las vellosidades intestinales a comparación con esto. ¿Ok? Entonces, y además estamos hablando de un infarto de tipo hemorrágico debido a que el intestino delgado es un ejemplo típico de órgano con circulación colateral. ¿Ok? Entonces, ausencia de la capa epitelial por infarto mucoso. Aquí igual estamos viendo también un infarto de tipo hemorrágico en la cual vemos las sombras que están dejando o que han dejado las vellosidades intestinales, que es característico, ¿no?, de la necrosis isquémica, ¿no?, en este caso, y la gran cantidad de hemorragia que caracteriza a estos tipos de infarto. El infarto transmural, entonces, es una de las causas importantes del infarto transmural es la trombosis arterial, ¿no?, por aterosclerosis, por ejemplo. Otras causas menos frecuentes, por ejemplo, los aneurismas de aorta, los usos anticonceptivos que llevan a trastornos de la coagulación, etcétera, ¿no? Producen un severo dolor cuando se dan estos eventos: dolor abdominal brusco, diarrea sanguinolenta, ausencia de peristaltismo porque se produce daño de los plexos mientéricos, por ejemplo el de Auerbach. El pasaje de las bacterias a la sangre puede darse en estos eventos, ¿okay?, por necrosis, por muerte o porque hay una invasión bacteriana frente a un daño isquémico intestinal. Entonces se produce una septicemia a las pocas horas. Incluso esta septicemia y las complicaciones pueden ser causa de muerte en el paciente. Estamos observando aquí nuevamente un segmento de asa intestinal. Vemos cómo está severamente comprometido esta región de aquí, en la cual adopta una coloración violácea negruzca, ¿no?, que ya caracteriza al infarto. Y aquí vemos el edema y las zonas de hemorragia que puede producirse en la zona todavía conservada. Igualmente aquí estamos observando algunos segmentos en la parte inferior, segmentos todavía conservados, un color adecuado, y aquí tenemos bastantes áreas de hemorragia, una distensión intestinal por la presencia de hilio, ¿no?, un hilio que se ha dado por daño probablemente de la pared que compromete a los plexos mientéricos de Auerbach, por ejemplo. Muy bien, otra patología que debemos mencionar es una patología que se da generalmente en el lado izquierdo del colon, ¿no?, comprometiendo el colon sigmoides. Entonces vamos a encontrar la presencia de los divertículos, la enfermedad diverticular del colon. En general la divertículo se refiere a estas evaginaciones que son evaginaciones adquiridas de la mucosa, submucosa básicamente. Estos divertículos del colon son frecuentes en pacientes menores de 30 años, y estos pueden ser múltiples, suelen ser múltiples, y en general la enfermedad se llama diverticulosis. Dado que estos divertículos son compresibles, es decir, se vacían con facilidad el contenido fecal y a menudo quedan rodeados por apéndices epiploicos en la parte externa, ¿no? Vemos estas saculaciones, ¿ok? A medida, generalmente son rodeados de apéndices epiploicos. Por eso es que muchas veces pasa desapercibido al examen cuando hay una cirugía, ¿ok?, frente a sintomatología, entonces pueden pasar desapercibidos. Em, Es fácil. Bueno, los divertículos de colon tienen una delgada capa constituida por mucosa, una mucosa que se va a aplanar por la distensión. ¿Ok? Tienen, incluso esta mucosa puede ser atrófica, una submucosa que está comprimida también, y una muscular propia que va a estar adelgazada o algunas veces incluso no presente a nivel de esta saculación. Esto determina entonces de que a este nivel se den cambios inflamatorios, que producen una inflamación de los divertículos que vamos a llamar diverticulitis. Además, el aumento de la presión en el divertículo obstruido, cuando este se obstruye, por ejemplo, por materia fecal, este aumento de presión puede ocasionar incluso la perforación, debido a que, como hemos mencionado, la capa muscular a este nivel puede ser tan adelgazada o incluso a veces inexistente. Esta perforación
lleva a un absceso pericólico, la presentación de un absceso local, aparición de trayectos fistulosos y en ocasiones cuando el contenido sale hacia la cavidad abdominal hablamos de una peritonitis. Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, entonces vamos a definir esta como un trastorno crónico por activación anómala inmunitaria en la mucosa. ¿Ok? Entonces hay un trastorno inmunitario que se da en la mucosa intestinal. Estamos hablando a nivel del colon principalmente. Más frecuentes en mujeres y puede debutar en edades tempranas de la vida. ¿Ok? Se habla incluso de una hipótesis de la higiene, entonces la que dice que la menor frecuencia de infecciones bacterianas lleva a una respuesta inadecuada en la exposición posterior a estos agentes. ¿Ok? Entonces puede ser, algunas veces van a encontrar que tiene una causa incierta. Se habla incluso de interacciones inadecuadas entre el huésped y la misma flora microbiana que se encuentra a nivel del tubo digestivo. Okay. Dentro de las causas que podemos o de las explicaciones que se encuentran para estas enfermedades inflamatorias intestinales tenemos la genética, por ejemplo, en la cual se ha encontrado una concordancia en gemelos monocigóticos en el 50%, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, okay, que supera obviamente a la enfermedad, a la colitis inflamatoria. El NOT2 es un gen, por ejemplo, de susceptibilidad que está presente en la enfermedad de Crohn. El ATG16LI y el IRGM, por ejemplo, que es una GTPasa M relacionado con la inmunidad. ¿Okay? Ambas están relacionadas, estas dos últimas están relacionadas con la autofagia, la capacidad de autofagia y eliminación de bacterias intracelulares. Entonces, una falla en estos dos genes va a llevar a la incapacidad obviamente de eliminación de estas bacterias intracelulares. Además se ha visto una respuesta inmunitaria anómala exagerada con mediadores como TH1 y TH17 en el caso de la enfermedad de Crohn y respuestas mediadas por TH2 con la producción de interleuquina 13 en el caso de la colitis ulcerativa. Los efectos epiteliales, ¿okay? Pueden también explicar estos defectos de barrera de uniones estrechas. Entonces se ha visto que hay defectos en estas uniones estrechas en la enfermedad de Crohn, lo que permite el ingreso de elementos extraños o elementos bacterianos que sensibilizan a los pacientes. ¿Okay? Defectos en los gránulos, en las células de Paneth. Recuerden que las células de Paneth que se encuentran ubicadas en las criptas de Leverkusen, entonces en pacientes con enfermedad de Crohn. Eso significa de que no solamente el colon está afectado, sino también lo puede estar el intestino delgado, sobre todo en la enfermedad de Crohn, con defectos en la función de esos gránulos en las células de Paneth. La flora bacteriana también está, obviamente está implicada en este mecanismo del tipo de flora que se puede modificar con la dieta, ¿no? Y la enfermedad. Muy bien, aquí en este esquema lo que estamos observando es cómo se distribuyen las lesiones en el caso de la enfermedad de Crohn y en el caso de la colitis ulcerativa. Entonces vemos cómo la afectación en el intestino delgado y el intestino grueso puede darse en la enfermedad de Crohn de manera saltatoria. Vemos que hay regiones que están afectadas y otras regiones no afectadas. Entonces a eso le llamamos afectación saltatoria. Y vemos cómo generalmente no está afectado el recto ni el ano. Sin embargo, en la colitis ulcerativa vemos como el recto y el ano sí está afectado y principalmente lo está el colon. Vemos que el intestino delgado no se afecta en esta enfermedad. Lo mismo aquí, estamos observando enfermedad de Crohn, lesiones salteadas o saltatorias, ¿okay? Que comprometen tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Incluso pueden afectar cualquier parte del tubo digestivo en realidad, ¿no? Incluyendo el ano o el canal anal y el recto. En cambio, en la colitis ulcerativa la afectación es continua, a diferencia de la afectación saltatoria. Es continua en el colon y siempre a partir del recto. ¿Okay? En el caso de la enfermedad de Crohn vamos a ver cómo la inflamación puede ser transmural, o sea, puede comprometer toda la pared con ulceraciones, con fisuras, formación incluso de comunicaciones anómalas, es decir, formación de fístulas, mientras que en el caso de la colitis ulcerativa se forman úlceras superficiales, formación de pólipos o pseudopólipos en la mucosa. Muy bien, en esta fotografía lo que estamos observando es la afectación macroscópica en el caso de la enfermedad de Crohn. ¿Okay? Se produce una estenosis o un estrechamiento de la luz del intestino delgado, úlceras que vamos a ver que son úlceras lineales,
que son características de esta enfermedad, y engrosamiento de la pared intestinal. Los lugares de afectación más frecuentes al comienzo de la enfermedad de Crohn son el ilion terminal, la válvula ileocecal y el ciego. La enfermedad afecta exclusivamente el intestino delgado en un 40% de los casos. Vamos a ver una afectación tanto del intestino delgado como el intestino grueso en el 30% de los casos, y los demás casos solamente hay una afectación del colon. Entonces, la existencia de múltiples áreas separadas o salteadas, bien delimitadas de enfermedad que se asocian con lesiones, con estas lesiones, es típica de la enfermedad de Crohn y nos ayuda a distinguirlas de la colitis ulcerativa, como vimos en el gráfico anterior, ¿no? Son frecuentes entonces las estenosis, las úlceras, estas úlceras que adoptan formas alargadas o serpentiginosas, que se orientan a lo largo del eje mayor del intestino. O sea, estas lesiones son alargadas y siguen el mismo eje del intestino. Es frecuente que se produzca obviamente edema, pérdida de los pliegues normales de la mucosa, se desarrollan incluso fisuras, como estamos viendo aquí, fisuras que pueden incluso terminar en fístulas, en trayectos fistulosos. Entonces esta pared nuevamente es una pared engrosada como consecuencia de edema, de inflamación, de fibrosis. Se produce gracias a esto incluso la estenosis de algunas zonas del intestino. Aquí estamos viendo una histología, un corte histológico en la cual vamos a ver que dentro de los hallazgos histológicos en la enfermedad de Crohn vamos a ver el infiltrado inflamatorio, principalmente de neutrófilos, lesiones del epitelio a nivel de las criptas. No vemos las criptas aquí, pero si las viésemos, las criptas tienen un proceso inflamatorio dentro. Esto se llama criptitis. Entonces, en condiciones normales, criptas deben ser criptas rectas, paralelas. Sin embargo, debido a esta afectación crónica, las criptas pierden orientación, se hacen ramificadas y están inflamadas, ¿no? Con células inflamatorias agudas, lo que recibe el nombre de criptitis. Se producen metaplasias epiteliales, estos cambios por esta inflamación crónica, que puede ser una metaplasia de tipo incluso pilórica o de tipo antral. Incluso también puede haber metaplasia de células de Panet en el colon, conociendo o sabiendo de que las células de Panet no están presentes en el colon, pueden ahora, gracias a esta enfermedad, este proceso inflamatorio crónico, estar presentes, lo que se llama la metaplasia de células de Panet. Pueden persistir incluso tras la resolución de la enfermedad activa estos cambios estructurales metaplásicos, ¿no? Tras años de enfermedad es posible que la mucosa se atrofie y se produzca pérdida de las criptas. Y además lo que estamos observando, lo que quería mencionar, es la presencia de estos granulomas, ¿no? Vemos aquí unos granulomas que no tienen necrosis, o sea, granulomas no caseificantes que van a estar presentes en la pared del intestino delgado, del intestino delgado o grueso según la afectación en este corte histológico, ¿no? Asimismo es posible encontrar estos mismos granulomas en ganglios, ¿no? Ganglios mesentéricos, ganglios cutáneos, granulomas cutáneos, lo que en algunos textos ustedes van a encontrar que se denominan de manera errada tal vez metástasis de la enfermedad de Crohn, ¿no? Cuando en realidad es la manifestación propia de la enfermedad. Dentro de la clínica tenemos diarreas intermitentes, obviamente hay fiebre, dolor abdominal, 20% de los casos debutan con dolor en fosa ilíaca derecha, cuando hay afectación de la ampolla cecal, del ilion terminal, lo que puede ser confundido incluso con una apendicitis aguda. Perforación intestinal, periodos asintomáticos de hasta meses con reactivaciones por periodos, por estrés, por esfuerzo físico, dieta o tabaquismo. Esto va a llevar a la larga una deficiencia de hierro por pérdida de proteínas, es decir, hipoalbuminemia, mala absorción generalizada en realidad, ¿no? Entonces, si hay dependiendo del lugar que se comprometa, por ejemplo, si es el ilion, vamos a tener alteraciones de la absorción de B12, de las sales biliares, de vitaminas liposolubles y todo el cuadro que ya hemos mencionado, ¿no? En diferentes tópicos. Se produce estenosis por fibrosis, como ya hemos mencionado, fístulas entre asas, fístulas hacia la vejiga, fístulas hacia la vagina o fístulas hacia la región perineal. Trastornos como la extraintestinales, como la uveitis, poliartritis migratoria, sacroileitis, eritema nodoso, etc.
Muy bien, aquí tenemos en este cuadro, les dejo este cuadro que también lo tienen en sus textos, en la cual vemos algunas diferencias entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Entonces, ambos constituyen los principales representantes de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también vamos a ver que hay diferencias. Por ejemplo, afectación rectal, principalmente, siempre va a ser en la colitis ulcerativa. También puede estar presente en la enfermedad de Crohn. ¿Ok? Estenosis, ¿dónde hay? De hecho, puede haber estenosis en la enfermedad de Crohn. ¿Ok? Inflamación transmural en la enfermedad de Crohn, por eso es que las lesiones pueden incluso ser con perforación, mientras que aquí en la colitis ulcerativa está limitada a la mucosa y a la submucosa. ¿Ok? Debido a que hay también presencia de úlceras, estas úlceras pueden ser muy profundas. ¿Ok? Y recuerden ustedes que son serpentiginosas, ¿ok? Son lineales y siguen el mismo eje del intestino. ¿Ok? Además de ser saltatorias, mientras que aquí en la colitis ulcerativa las úlceras son superficiales, básicamente. Ok, entonces les dejo aquí todas estas diferencias, ¿no? Incluso desde el punto de vista nutricional, como vamos a ver, como vemos aquí, ¿no? Mala absorción de grasas y vitaminas que está presente en la enfermedad de Crohn porque puede haber afectación ileal, mientras que esto es ausente en la colitis ulcerativa. Muy bien, la colitis ulcerativa, entonces, ya para ir terminando, la colitis ulcerosa o ulcerativa guarda una estrecha relación con la enfermedad de Crohn. Sin embargo, la colitis ulcerosa se limita al colon, como hemos visto, ¿no? Y al recto, básicamente. Algunas manifestaciones extraintestinales se solapan o pueden estar presentes tanto en enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerativa, como la poliartritis migratoria, sacroileitis, espondilitis, uveitis, etc., ¿no? Dentro de la morfología, la colitis ulcerosa siempre afecta al recto. Eso es algo que tenemos que recordar y se extiende en sentido proximal de forma continua hasta afectar total o parcialmente al colon. No aparecen lesiones salteadas, aunque en ocasiones existe una inflamación focal en el apéndice o el ciego, pero generalmente no hay afectación salteada, ¿no? La afectación es continua. ¿Ok? Y se llama, cuando afecta todo el colon, hablamos de una pancolitis. La enfermedad está limitada al recto o al sigmoides, se puede describir con el término de proctitis o proctosigmoiditis cuando se da de esa manera, ¿no? El intestino delgado generalmente es normal, aunque pueden encontrarse una leve inflamación en la mucosa del ilion distal, ¿no? Pero muy raras veces. ¿Okay? Cuando vemos entonces en esta imagen el examen macroscópico de la mucosa del colon muestra un aspecto granular, ¿no? Vemos que aquí estamos viendo es un aspecto granular ligeramente enrojecido o enrojecido y tiene zonas extensas de úlcera. La transición entre el colon enfermo, aquí vemos esta de aquí, entre el colon enfermo y esta es una transición con el colon sano. ¿Okay? Entonces vemos cómo se puede dar un cambio de manera abrupta. Uno puede delimitar fácilmente la zona de la lesión. ¿Okay? Con frecuencia, debido a este proceso inflamatorio, algunas zonas aisladas o islotes de epitelio conservado todavía pueden regenerar o tener la intención de regenerarse. Entonces sufren algunas lesiones, se dan algunas lesiones elevadas llamadas pseudopólipos, que es una característica que se presenta con frecuencia en la colitis ulcerativa. A diferencia entonces de la enfermedad de Crohn, no se encuentra engrosada la mucosa o la pared intestinal, por el contrario se encuentra adelgazada la mucosa y la superficie serosa es normal, en este caso, a diferencia de Crohn, en la cual puede haber afectación de la superficie serosa o de toda la pared. ¿Okay? Y además tampoco hay estenosis como en la enfermedad de Crohn. En la parte histológica vemos que no hay presencia de granulomas, a diferencia, vemos como la serosa no está comprometida y la lesión se limita básicamente a la mucosa y a la submucosa. Muy bien, dentro de la clínica entonces, crisis de diarreas sanguinolentas con expulsión de moco, dolor abdominal bajo, pueden permanecer hasta semanas o meses con este problema, o sea, en el caso ya prácticamente una diarrea crónica. A veces la colectomía puede resolver los síntomas en este caso cuando tenemos delimitada la lesión en el colon. Pueden lesionar la capa muscular propia, incluso a veces y alterar la función neuromuscular, ¿okay? Los plexos mientéricos, básicamente, con lo que aparecería una dilatación del colon, ¿okay? Lo que se ha llamado el megacolon tóxico.
que se asocia a un significativo riesgo de perforación en estos casos, ¿no? Muy bien, con estos alcances hemos terminado entonces con la segunda sesión que corresponde a la semana, esperando la lectura complementaria, ¿ok? Para enriquecer entonces los conocimientos. Y cualquier duda ya saben que estamos llanos a absorberlas durante las sesiones presenciales. Ok, entonces quedamos aquí. Muchas gracias.